Hola, buenas. Hoy tenemos con nosotros el BMW X1 2016. Aquí tenemos la llave, así que vamos a empezar. En esta ocasión tenemos el BMW X1 con el acabado no el inferior, pero sí uno básico. Así veréis un modelo sencillo. Quiero darle las gracias al concesionario de BMW Celta Motor, situado en la carretera Camposancos 115 en Vigo, Pontevedra, por dejarme grabar este BMW X1 para traeroslo al canal. En cuanto a diferencias principales con respecto al anterior modelo, el modelo 2010, tenemos un coche más corto, más alto, más ancho, distribución de motor diferente. Antes era longitudinal y ahora es transversal. Antes teníamos tracción trasera y ahora delantera. También tenemos la opción de tener ese drive, que sería tracción delantera, o X-Drive, tracción en las 4 ruedas. Con respecto a la distribución interior, tenemos más espacio en el maletero, más espacio en las plazas traseras con respecto a las piernas, pero primero vamos a ver el espacio que tenemos con respecto a la entrada. Una puerta amplia, un pilar bastante alto y un acceso cómodo. En este modelo tenemos regulación manual, tanto longitudinal como en altura como en inclinación, pero tenemos la opción de tener asientos eléctricos con memoria. En cuanto al volante, lo mismo, tenemos regulación en profundidad y altura manuales, pero bueno, vamos a hacerlo de siempre, vamos a darle hacia detrás de todo, hacia abajo de todo, vamos a ver el tamaño más amplio que podríamos tener en el habitáculo, que sería algo por el estilo, un habitáculo muy amplio y muchísima altura. Mido unos 75 y casi no me da para llegar hacia arriba, así que echar vuestras propias cuentas. Es un coche muy amplio. Con respecto a longitud, como veis, también tenemos muchísima longitud con respecto al volante. Curiosidad, no es un coche tan alto como nos parecería, es decir, no lo podemos regular mucho más alto. Como veis, no tenemos mucha altura con respecto a lo que podríamos pensar de un todoterreno o de un coche muy alto. Luego veremos qué espacio nos quedan en las plazas traseras. Y como pudisteis ver, la amplitud de las plazas es bastante importante y, como os decía, la puerta es muy grande. Vale, el pilar muy alto, lo que nos da un acceso muy cómodo. El interior no cambia demasiado, tenemos el interior moderno de BMW, pero bueno, como siempre, llave sencilla, apertura, cierre o desbloqueo del portón trasero. Si tenemos el extra de la apertura automática, abriríamos automáticamente el portón. Lo vamos a dejar, por ejemplo, por aquí, ya que no hace falta meterla en ningún sitio. Y con respecto a la puerta, molduras. Tenemos un montón de molduras diferentes para poder cambiarle con formas de aluminio, madera, diferentes colores, laterales de tela acolchado, la parte inferior de goma y los laterales de una especie de goma dura, pero como si fuera adherente. Es una goma un tacto bastante curioso. Parte superior, goma blanda, elevalunas eléctricos, retrovisores, huecos varios en la parte inferior. Vamos a darle electricidad al coche. Tenemos iluminación en LED en la parte delantera, nos viene prácticamente de serie, es decir, tenemos la equipación más básica de todo, tenemos halógenos, pero prácticamente todos los coches vienen ya con esta equipación, con iluminación LED en la parte delantera. Iluminación, ya tenemos, como veis, está apagado y esta es la iluminación encendida. Eso es porque ya nos viene de extra de serie en todos los BMW X1, tanto sensor de iluminación como sensor de lluvia. Iluminación, antinieblas delanteros y traseros, luces largas y 4 intermitentes.
Si seguimos subiendo, tirador, bloqueo, desbloqueo del coche, tomas de ventilación, tenemos la opción de ponerle como extra el Head-Up Display, la pantallita que nos da cierta información en la parte frontal, más ventilación y la pantalla. La pantalla ya es de serie con todos los X1, podemos ampliarla en tamaño y en potencia, es decir, podemos meterle un navegador, un sistema multimedia mucho más ampliado, incluso un cargador de CDs si quisiéramos, pero ya de serie nos vendría así. Con respecto al volante, un volante sencillo, de cuero muy rígido, duro, controles de velocidad, y aquí tendríamos comandos por voz, llamadas, rueda, hacia adentro mute, volumen y los diferentes modos entre USB, auxiliar y si tuviéramos CD o demás. Ordenador de a bordo, vamos a encender nuevamente la electrónica y aquí tendríamos ordenador de a bordo para movernos a través de la pantalla central. Tenemos intermitentes y en la parte derecha tendríamos limpia parabrisas delantero y trasero. Cuadro sencillo de BMW y en la parte central tenemos activación o desactivación del auto start stop, encendido del coche, 4 intermitentes. Aquí tendríamos el botón para la frenada de emergencia automática. Si prevé que va a haber una colisión inminente, frenaría automáticamente. Primero nos avisaría y luego nos frenaría si no frenáramos nosotros. Tomas de ventilación, 4 intermitentes, como os decía. Con respecto al sistema multimedia, os voy a dejar abajo en la cajita de descripción un link para que podáis ver el sistema multimedia ampliado, para que veáis todos los menús, todas las opciones, todos los botones y demás. Si bajamos más, tenemos climatizador, ¿vale? Como veis, tenemos climatizador bizona, desempañamiento delantero, desempañamiento trasero, automático, apagado, potencias, sincronización por si queremos tener un clima monozona o un clima bizona. Diferentes zonas. Aire acondicionado a la máxima potencia, aire acondicionado y por último recirculación del aire. Podríamos tener un extra que sería calefacción en los asientos. Se nos ha desconectado por falta de batería, pero funcionaría sin problemas. Y aquí tenemos un hueco bastante curioso en donde poder tener o bien doble portabebida. En la parte del fondo tendríamos una toma de 12 voltios y podríamos tener abierta o la parte de arriba o solo la parte de abajo. El tacto es como una especie de goma, cambio automático, control de estabilidad, control de los diferentes modos, Eco, Sport y normal, con los que podemos modificar la respuesta de la relación de velocidades, respuesta del motor, pedales, sensibilidad de volante, ¿vale? Para tener
el coche más acorde con el tipo de conducción que vayamos a realizar. Activación o desactivación del Partronic. Aquí tendríamos el control de descenso, es decir, el control de velocidad automático de descenso. Le marcamos una velocidad y de esa velocidad no va a bajar cuando estemos descendiendo por una pendiente. Freno de mano automático, electrónico, botonera para el sistema multimedia, que ya os he enseñado en el vídeo de la descripción. Y en la parte inferior tenemos un USB, un auxiliar, una toma de 12 voltios, parte inferior en goma, para que no se nos muevan o rayen las cosas. Y con respecto al reposabrazos, altura, y en la parte interna tenemos un huequecillo para guardar cosas con goma. Posabrazos acolchado. Si subimos tendríamos alarma, llamada de emergencia, iluminación tanto delantera como trasera, la iluminación para el cuadro. En la parte trasera tendríamos tanto las cámaras como los sensores para las líneas, iluminación, lluvia, espejo, micrófono para el manos libres. Pero bueno, vamos a ver cómo suena. Y ya habéis visto cómo suena, tanto en la parte exterior como en la parte interior. Pero bueno, nos vamos a ir a la parte trasera. Vamos a ver qué tal tenemos de espacio en las plazas traseras. Los sillones y el espacio de la parte delantera me recuerdan mucho al del Serie 2 Active Tour. Tanto en el espacio, no en altura, pero sí en espacio del habitáculo como en tipo de butacas. Y como os he dicho anteriormente, una de las características que cambian es que tenemos mayor amplitud en las plazas traseras. Puerta grande, igual que en la parte delantera, pilar amplio y una entrada muy cómoda. Confirmado. Amplio, muy amplio, incluso en altura, como veis, tenemos muchísima altura para jugar. No es como algunos coches que baja el asiento y nos corta mucho el espacio con respecto a la altura. Con este, como veis, incluso podríamos llegar a cruzar las piernas del espacio que tenemos. Un espacio muy amplio. Con respecto a altura, poniendo la cabeza en el reposacabezas, más o menos medio palmo. No está nada mal para ser el todoterreno o el SUV más pequeño de BMW. Y como habéis podido ver, en las plazas traseras han ampliado notablemente el espacio. Como os decía, tenemos muy buena entrada, muy buena altura. Tres reposacabezas. Isofix. Tenemos un extra que le podemos añadir para poder deslizar hacia adelante o hacia atrás las plazas traseras. Y como veis, como os decía, con respecto al espacio, en altura es muy amplio, es decir, tenemos mucha altura, y en espacio de largo, como veis, tenemos también mucho espacio. Doble toma de ventilación, toma de 12 voltios, un reposabrazos con un huequecillo en la parte interna.
y doble puerta bebida. Aunque podríamos, en la parte inferior, si os fijáis, tenemos unos tiradores, aquí, allí o en la parte donde estoy yo, para poder abatir los asientos. Y podríamos acceder al maletero. En cuanto al portón trasero, como os decía, tenemos la opción de poner el extra para apertura automática, aunque podemos desbloquearlo a través de la llave o a través del botón que tenemos en la parte inferior. Y como os decía, también ganamos en amplitud de maletero. Tenemos una parte inferior, como veis, bastante amplia. Toma de 12 voltios. Y esta sería la capacidad máxima que podríamos tener en el maletero. Como veis, es bastante amplio y tenemos varias cosas buenas. Para empezar, que tenemos la parte plana para poder hacer carga de bultos de una manera cómoda. Lo siguiente, podríamos cargar pues bultos pequeños en la parte inferior, teniendo solo la parte superior para bultos grandes, y que tenemos casi completamente lisa la base de los respaldos delanteros. El peso con respecto al modelo anterior es prácticamente el mismo, a pesar de tener tanto más alto como más ancho. Si tenemos que hablar de aspectos técnicos, tenemos en gasolina dos versiones, el S-Drive 18i con tracción delantera 1500 cm3 y 136 caballos y el X-Drive 25i con tracción total 2000 cm3 y 231 caballos. En diésel el más pequeño es un 1500 cm3 de 116 caballos, seguido de 4 versiones con 2000 cm3 donde cambian la tracción y la potencia. El S-Drive 18D con tracción delantera y 150 caballos, el X-Drive 18D con tracción total y 150 caballos, el X-Drive 20D con 190 caballos y el X-Drive 25D con 231 caballos. Estos dos con tracción a las 4 ruedas. Los consumos están muy ajustados, con la relación peso-potencia, en gasolina entre un 5,1 y 6,6, mientras que en diésel está entre 3,9 y 5,2 dependiendo de la versión. Así que nada, eso ha sido todo sobre el nuevo BMW X1. Como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!